The fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. Pongámonos en el papel de los ingenieros de SpaceX. Debemos llevar un misil nuclear a la superficie marciana y detonarlo. Ante esta idea aparentemente sin sentido, es normal preguntarse ¿por qué alguien querría llevar un misil nuclear a la superficie marciana? Suena como algo que haría el Dr. Malito. Bueno, hay una razón, y esa razón es la terraformación. La terraformación es un proceso hipotético en donde un cuerpo celeste inhabitable se transforma de tal modo que su superficie se convierte en algo muy parecido a la superficie terrestre. Se busca recrear la presión atmosférica terrestre, las temperaturas medias, las proporciones de gases en la atmósfera, la existencia de agua líquida en la superficie y la protección al viento solar proporcionada por un campo magnético. Todo esto con el objetivo de convertirlo en un planeta donde la vida terrestre se puede desarrollar. Ok, ¿y dónde entran los misiles nucleares en este proceso? Antes de responder esta pregunta, volvamos a ver si es técnicamente viable transportar un arma nuclear a la superficie marciana. Y el primer problema aparece en el despegue. Una vez montada el arma nuclear en la punta de algún cohete con capacidad de llegar hasta Marte, como lo es el Falcon Heavy de SpaceX, existe el riesgo de que este explote antes o durante el despegue, algo que ya hemos visto en más de una ocasión recientemente. Aclaración, el Falcon Heavy nunca ha explotado antes o después del despegue. Me refiero a explosiones recientes en el despegue de otros cohetes como el Antares en 2014 o el Falcon 9 en 2016. Se tendría que armar una plataforma de despegue en una zona aislada. Por ejemplo, en zonas de pruebas nucleares. Aunque esto traería un coste adicional en el transporte de las partes del cohete, es mejor eso que correr el riesgo de que toda una zona de lanzamiento quede inutilizada, sin hablar de las zonas urbanas cercanas y las personas que viven en ellas. Una vez que el cohete haya despegado de forma segura, ponerlo en órbita no es nada que no se haya hecho antes. Durante la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron formas de poner bombas nucleares en trayectorias parabólicas, misiles intercontinentales. El principio es el mismo que lanzar un satélite o una cápsula tripulada. Las físicas no cambian. Una vez que el misil nuclear interplanetario alcance la órbita, este debe alcanzar una velocidad mayor a 40.000 km/h para escapar de la Tierra y ponerse rumbo a Marte. Cuando llegué a esta parte del guión me puse a pensar, en algún momento la nave tendría que salir de la protección del campo magnético terrestre. Fuera de él estaría expuesto a una mayor radiación cósmica. Debido al funcionamiento de las bombas nucleares, existe una posibilidad no nula de que, por simple casualidad, un haz de neutrones impacte al combustible fisionable de la bomba y la haga estallar antes de siquiera llegar a la superficie marciana. No sé si esto podría pasar, pero sin duda es un buen tema para el próximo video. Luego de unos 6 meses de viaje, el cohete entraría en la influencia gravitatoria de Marte, donde tendrá que encender sus propulsores para realizar maniobras que lo pondrían en una trayectoria parabólica polar en torno al planeta, para finalmente detonar unos pocos kilómetros sobre la superficie, para así aprovechar al máximo la energía de la explosión y cumplir con su objetivo, que aún no se los digo, pero más adelante se los contaré. Aunque en todo esto solo hay un pequeño detalle que se interpone en nuestro camino. El lanzamiento de armas nucleares al espacio exterior es algo completamente ilegal. El Tratado del Espacio Exterior, creado en 1969 y firmado por 133 países, lo prohíbe. Tengo un video hablando sobre este tema por si les interesa. Se los dejo acá arriba. Antes de pensar en poner una bomba nuclear fuera de la Tierra, tenemos que cambiar la política interplanetaria. Volvamos a la pregunta que dejamos abierta al principio del video. ¿En qué parte de la terraformación marciana sería útil lanzar una o más bombas nucleares en su superficie? La superficie de Marte es fría, muy fría. Su temperatura media es de unos menos 50 grados Celsius. Esto es una medida muy aproximada, ya que para conocer la verdadera temperatura media de Marte necesitaríamos realizar sondeos en todas las latitudes de la superficie marciana, lo cual actualmente es imposible. Se necesita subir la temperatura media de Marte si queremos vivir aquí. Y una de las mejores maneras, si no es la única, es crear un ciclo de retroalimentación positiva para que la temperatura aumente. Un ciclo de retroalimentación positiva es cuando se introduce una variable A en un sistema. Esta variable introducida hace que alguna otra variable del sistema, llamémosla B, también aumente. De tal modo que B hace que A aumente y así hasta el infinito. Lo que se busca con la detonación de bombas nucleares en la superficie marciana es algo que conocemos muy bien, lamentablemente. Lo que se busca es crear un efecto invernadero en Marte. El efecto invernadero es un ciclo de retroalimentación positiva,
donde el aumento de gases de invernadero produce un aumento en la temperatura atmosférica del planeta. Y a su vez, este aumento de temperatura produce un aumento en los gases de invernadero. Uno de los gases de invernadero por excelencia es el CO2, y por suerte la superficie marciana tiene mucho de este compuesto. Lo blanco que se puede ver en los polos marcianos es CO2 en estado sólido. En resumen, el objetivo de las bombas nucleares en Marte es derretir y liberar el CO2 presente en los polos marcianos, para crear un efecto invernadero que caliente la superficie marciana y así volverla más apta para la vida. Aunque esta no es la única opción para calentar la superficie marciana, sí es la más rápida. La alternativa a detonar bombas nucleares en los polos marcianos es producir el CO2, metano u otro gas de invernadero como el vapor de agua artificialmente, como lo hacemos hoy día en la Tierra. Como se podrán imaginar, este proceso es mucho más lento que el primero. No existen datos exactos para comparar estos dos métodos porque obviamente nunca hemos terraformado un planeta y este proceso es muy complejo como para hacer predicciones exactas. Aunque tal vez no deberíamos preocuparnos de esto porque parece algo muy lejano, no creo que sea bueno dejar un debate tan importante para el futuro como es la creación de un segundo hogar para la humanidad. Hay quienes dicen y defienden que no es de nuestra incumbencia tomar un planeta para convertirlo en una Tierra 2.0. Pero tendremos que decidir entre sacrificar respuestas a preguntas como el origen de la vida o nuestra supervivencia. El universo ya nos ha complicado demasiado la vida como para que nosotros la compliquemos aún más de lo que ya lo hemos hecho. La colonización de Marte es un paso lógico en nuestro desarrollo como civilización. Llegará tarde o temprano. La Tierra es única y siempre ha sido nuestro hogar, pero puede que llegue el momento donde nos tengamos que ir, si es que aún no ha llegado ese momento. Hablo del cambio climático que sufre nuestro planeta. Hay algunas predicciones muy pesimistas acerca de esto, y muchos de nuestros políticos no lo entienden. Esto es un riesgo en nuestro futuro cercano, y las personas que pueden hacer algo no lo hacen. Es irónico, lo que buscamos detener en nuestro planeta es lo que nos dará la oportunidad de vivir en otro. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Si les gusta el video, denle botón de me gusta y suscríbanse. Compartan mi canal si conocen a alguien que esté interesado en los temas de exploración espacial. Y esto es todo por hoy. Que tengan un buen día, tarde, noche y adiós. Y esa razón es la razón. Ay, qué Elon les desea unos buenos días, tardes, noches. Adiós.